Hola, de nuevo a todas, a todos. Damos comienzo al vídeo explicativo de la segunda semana del curso Cambiarlo Todo, Justicia Ambiental y Climática en Perspectiva del Sur Global. Esta segunda semana, el segundo bloque del curso, nos vamos a centrar en analizar los conflictos ambientales que generan las problemáticas de injusticia ambiental e injusticia climática. Es decir, vamos a hacer un análisis de la conflictividad que provoca esos movimientos desde una perspectiva teórica, pero también práctica. Es decir, no va a ser un enfoque tan teórico como el de la primera semana, en el que se sentaron las bases de los marcos de análisis de la justicia ambiental. En este segundo bloque vamos a combinar algunas perspectivas teóricas de análisis de los conflictos ambientales y su relación con la justicia ambiental, pero también vamos a hacer algún ejercicio más práctico de análisis concreto de conflictos reales que generan injusticias ambientales relacionadas también con la crisis climática. Y también vamos a integrar la perspectiva del papel de las mujeres en estos conflictos y en estos movimientos por la justicia ambiental. Para ello, como digo, vamos a tener una primera parte un poquito más teórica de análisis de conflictos ambientales, un pequeño marco teórico conceptual muy breve. Luego analizaremos de forma breve también, pero sentando algunas bases, algunos ejes de análisis clave para analizar el papel de las mujeres en la defensa del ambiente, con algunas referencias al ecofeminismo, pero también a otras cuestiones relacionadas de el papel de las personas defensoras del ambiente y sus riesgos, las violencias que reciben, por ejemplo. Y por último, en el vídeo explicativo voy a presentar un pequeño tutorial sobre cómo se debe realizar la tarea que tenéis en el aula virtual, que es una tarea, como digo, más práctica de análisis colaborativo de conflictos ambientales que generan injusticias ambientales en relación con la crisis climática y también centrando o poniendo el foco en el papel de las mujeres en esos conflictos y en esos movimientos por la justicia. Muy bien, pues comenzamos, si os parece, con ese pequeño marco conceptual y analítico, marco teórico, de los conflictos ambientales. ¿Qué son los conflictos ambientales? ¿Cómo se generan? Bueno, pues está bastante claro y bastante establecido que el sistema capitalista de nuestras sociedades occidentales, pero también a nivel global, debido a sus dinámicas de producción y consumo, genera conflictos socioambientales. Es decir, conflictos sociales, como ahora veremos, que tienen algún componente ambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto en relación o en contraposición a otros conceptos como impacto ambiental o problema ambiental? ¿Qué se diferencia un impacto o un problema de un conflicto? Pues básicamente el impacto puede ser el daño que se ejerce al ambiente o una alteración de las condiciones ideales o de equilibrio de un ecosistema. Por ejemplo, cuando hay un vertido de residuos tóxicos sobre un curso fluvial, un río o incluso al mar, se produce un impacto sobre ese ecosistema. Ese ecosistema fluvial o ese ecosistema marítimo está recibiendo un impacto negativo porque se están alterando sus condiciones de equilibrio natural. ¿De acuerdo? Ese impacto o esa alteración de condiciones naturales de un ecosistema o un socioecosistema, solo se va a transformar en problemáticas o problemas si las personas lo perciben como tal. Es decir, un impacto ambiental se transforma en un problema ambiental cuando hay una percepción de esa problemática. ¿De acuerdo? Y solo se transforma en conflicto
es decir, la secuencia impacto, problema, conflicto, o la podemos simplificar impacto, conflicto. Un impacto ambiental se transforma en un conflicto ambiental cuando existen personas o grupos de personas, actores organizados dentro de una comunidad o de una sociedad que luchan o se movilizan para, digamos, restaurar o contraponer las condiciones que están generando ese impacto y ese conflicto. ¿De acuerdo? El conflicto es, en esencia, una dinámica social. Es decir, un impacto ambiental se transforma en conflicto ambiental cuando hay actores organizados dentro de una sociedad que se movilizan para restaurar o corregir las condiciones que provoca ese impacto ambiental. ¿De acuerdo? Si hay un impacto ambiental que no es percibido de ninguna manera por ningún actor social o por ninguna comunidad humana, se va a quedar en un impacto como tal, sigue siendo negativo, pero no se va a percibir de forma problemática por ninguna persona o ningún actor social y no se va a transformar en conflicto. ¿De acuerdo? Se transforma en conflicto cuando hay una percepción y una asunción de esa problemática por parte de actores sociales. ¿De acuerdo? Eso sería la principal distinción entre un impacto, un problema ambiental y un conflicto ambiental. ¿De acuerdo? Otro concepto importante a la hora de analizar los conflictos ambientales contemporáneos es el concepto de extractivismo, que probablemente a algunas de vosotras ya os suene si estáis trabajando, habéis estudiado cuestiones relacionadas con conflictos ambientales, con justicia ambiental. El extractivismo es un concepto clave a la hora de analizar el origen de muchos de los conflictos ambientales contemporáneos. ¿Vale? El extractivismo como tal, según la definición de Eduardo Gudinas, que es una de las definiciones más establecidas, aunque luego hay otras, hay variaciones sobre las definiciones de extractivismo. El extractivismo, en esta definición que comento, sería la extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad, orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. ¿De acuerdo? El extractivismo es una dinámica económica, una forma de organizar la economía, como ahora veremos, que tiene esas características básicas. Un proceso de extracción de recursos naturales que se da en un gran volumen o en alta intensidad y que están orientados principalmente a la exportación, es decir, no tienen un procesamiento propio en su estado, en su comunidad, en su país, antes de ser exportados. ¿Qué implica esto? Pues básicamente el extractivismo es una forma de organizar la economía capitalista global, dividida entre centros y periferias, desde los orígenes del capitalismo, que algunos autores los sitúan en el siglo XVI, XVII, hasta la actualidad. Esa ha sido la forma principal de organizar la economía. Hay, por supuesto, hay políticas extractivistas anteriores al capitalismo, desde, por ejemplo, ya las colonias fenicias en la península ibérica, por ejemplo, se establecían para extraer minerales como la plata, para acuñar moneda. ¿Qué decir del Imperio Romano, que hacía lo mismo en todas sus colonias? O el Imperio Español también en América Latina, por supuesto. Pero la forma de organizar la economía capitalista es un poco posterior. Algunos autores, como por ejemplo Wallerstein, la sitúan en el siglo XVI con la expansión de las políticas económicas holandesas, por ejemplo. Luego su instauración y perfeccionamiento, digámoslo así, por el Imperio Británico. El extractivismo, como digo, aunque hay políticas o procesos extractivistas anteriores, es una forma de organizar la economía muy ligada al capitalismo. Es decir, con esa distinción entre centros y periferias. Los centros económicos del capitalismo son los que van a extraer a las periferias esas materias primas que necesitan para el desarrollo económico. Y las extraen en un alto volumen y con poco procesamiento, es decir, con lo cual hay poco, digamos, poca retribución, se queda poco valor añadido en las periferias de donde se extraen esas materias primas o esos recursos naturales. ¿De acuerdo? Eso sería el concepto de extractivismo, que como digo es central a la hora de entender las dinámicas conflictivas sobre el medio ambiente contemporáneo.
Luego hay otros conceptos como el de neoextractivismo y los nuevos extractivismos. El concepto de neoextractivismo se promulga en América Latina durante los primeros años del siglo XXI, ligado a los gobiernos progresistas que surgen en el subcontinente latinoamericano, que son gobiernos que siguen adoptando políticas extractivistas, pero que al menos lo que hacen es que esas ganancias generadas por el extractivismo se invierten en políticas sociales. Eso es a lo que se llama el neoextractivismo. Son políticas propias de gobiernos progresistas, pero que siguen siendo muy agresivas con el ambiente y con las personas defensoras del ambiente. Y luego tener en cuenta las nuevas dinámicas dentro del capitalismo global. Es decir, el capitalismo clásico de centros, periferias está mutando, en cierto modo. Como todos y todas saben, hay unas disputas muy importantes por la hegemonía mundial dentro del sistema capitalista, y ahí hay nuevos actores, como los grandes países emergentes dentro de los BRICS, como Brasil, Rusia, la India o Sudáfrica, por supuesto, además de China, que están moviendo los centros del capitalismo global hoy día, ¿vale? Pero las dinámicas extractivistas se siguen produciendo, sea cual sea el centro que extrae esas materias primas o esos recursos de las periferias. Y por último, decir que estas dinámicas extractivistas generan cada vez más conflictos ambientales y socioambientales y mayores injusticias ambientales, porque se está dando un solapamiento progresivo de las nuevas fronteras extractivas con territorios indígenas y áreas de alto valor ambiental. Como pueden ver en el mapa de la derecha de la diapositiva, las nuevas fronteras extractivas, las nuevas grandes fronteras extractivas, coinciden con territorios que no estaban altamente explotados por condiciones, por ejemplo, difíciles condiciones de acceso, como pudiera ser toda la región ártica. Como saben, ahora con la problemática del cambio climático, el Ártico ha quedado más expuesto a que pueda ser explorado y puedan darse labores de prospección, por ejemplo, de extracción de petróleo, con lo cual se están alterando y se están viendo afectadas áreas de un alto valor ambiental, pero también los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en las regiones árticas. Por supuesto, también ya conocen la mayoría, supongo, las problemáticas que se dan en toda Centroamérica, en la región andina, del continente latinoamericano, también en áreas de alto valor ambiental y áreas habitadas por poblaciones indígenas. Hay diversas áreas que se están viendo explotadas de forma novedosa en África, porque eran áreas muy inaccesibles que cada vez tienen más acceso para su explotación, y también en el sudeste asiático, sobre todo en todo el archipiélago de Indonesia, se están dando estas nuevas explotaciones extractivas que coinciden con la ampliación de esas fronteras extractivas. Muy bien, pues una vez visto este concepto de extractivismos, que como bien digo, extractivismos en plural, como digo, es central a la hora de entender las dinámicas conflictivas sobre el ambiente y los movimientos por la justicia ambiental, seguimos con el breve marco conceptual y analítico de los conflictos ambientales. ¿Vale? ¿Qué son los conflictos ambientales que generan las injusticias ambientales? Pues para quedarnos con una definición sencilla, aunque obviamente hay muchas, sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XX, principios del siglo XXI, el análisis de los conflictos ambientales es un campo creciente, sobre todo de la disciplina de la ecología política, pero también se analiza desde otras disciplinas. Para quedarnos con una definición básica, nos podemos adscribir a lo que proponen Sabatini y Sepúlveda desde 2002, que los conflictos ambientales son conflictos sociales en los que está en disputa algún componente ambiental. ¿Vale? Eso como definición básica, un conflicto social con las características de conflicto social que comentaba anteriormente, pero en los que entra en juego algún componente ambiental importante.
para esos actores sociales o esas comunidades que se movilizan. Algunos factores relevantes que suelen poner en marcha o acelerar los conflictos ambientales, pues por supuesto la explotación de recursos naturales que conlleva desposesión y despojo del territorio, es el concepto por ejemplo de David Harvey de acumulación por desposesión, dentro de las políticas capitalistas de acumulación de capital o de recursos para producir ese capital. Esa acumulación se lleva a cabo o a costa de la desposesión de comunidades y personas que viven cerca de esos recursos o viven en base o con base en esos recursos, ¿vale? Otro factor importante a la hora de analizar los conflictos ambientales, la diferencia de actitudes, valores y creencias sobre la naturaleza y el entorno entre los distintos actores que están involucrados en ese conflicto ambiental, ¿vale? Y luego otros factores institucionales y de gobernanza en relación a los proyectos extractivistas o proyectos de desarrollo. En la sesión anterior, en el bloque anterior, cuando veíamos el enfoque de Colonial sobre la justicia ambiental, veíamos cómo las políticas de conocimiento, el conocimiento científico que se genera alrededor de un conflicto ambiental es clave sobre cómo se va a entender ese conflicto ambiental y también sobre cómo se van a desarrollar las políticas de gobernanza acerca de ese conflicto ambiental, ¿vale? Pues esos factores institucionales y de gobernanza son claves también a la hora de analizar los conflictos ambientales. La cuestión de diferencias de valores, actitudes y creencias sobre la naturaleza y el entorno es central también, es muy importante y vamos a ver ahora un poquito con más detalle por qué. Hay un par de conceptos, hay muchos conceptos, hay un marco conceptual muy rico alrededor de los conflictos ambientales, que no es el objetivo de este curso, adentrarnos en ese marco conceptual. Si alguien tiene interés, yo le puedo pasar más bibliografía complementaria, pero sí hay un par de conceptos que sí que me interesaría remarcar, porque tienen relación con los elementos de la justicia ambiental que veíamos en el bloque anterior, ¿vale? En primer lugar, el concepto de conflicto ecológico distributivo, acuñado por Joan Martínez Alier y O'Connor en 1996, que hace referencia al acceso desigual a los recursos naturales y también a la distribución desigual de impactos ambientales y beneficios económicos que genera un conflicto ambiental. Ya veíamos en el bloque anterior cómo esa cuestión de la distribución en un conflicto ambiental, en un problema de injusticia ambiental, en un análisis sobre los movimientos de la justicia ambiental, es clave. Veíamos cómo desde la óptica de Colonial, quizá no es el único análisis que se debe realizar o se debe complementar con otros enfoques, pero en la distribución sigue siendo clave en el análisis de los conflictos ambientales, ¿vale? Y por otro lado, el concepto de lenguajes de valoración, también acuñado por Joan Martínez Alier, un poco posterior en su libro El ecologismo de los pobres y los lenguajes de valoración de 2004, hace referencia a los diferentes intereses que se originan por la diferencia de valores como visiones y formas de relacionarse con la naturaleza entre grupos sociales, actores, comunidades involucradas en un conflicto ambiental. Como vemos, estos dos conceptos son clave a la hora del análisis de los conflictos ambientales, pero también son centrales a la hora de analizar los movimientos por la justicia ambiental, porque se relacionan directamente con dos de los elementos principales de la justicia ambiental que veíamos en el bloque anterior, ¿vale? Los elementos de distribución y de reconocimiento. El concepto de conflicto ecológico distributivo se relaciona directamente con el elemento de distribución dentro de un análisis de justicia ambiental que se debe hacer de un conflicto, y el concepto de lenguajes de valoración se relaciona directamente con el elemento de reconocimiento de las comunidades afectadas por un conflicto ambiental, reconocimiento de la posibilidad de tener distintos valores como visiones y formas de relacionarse con la naturaleza. ¿De acuerdo? Esa falta de reconocimiento muchas veces es lo que genera la aparición o el desarrollo de un conflicto ambiental o socioambiental. ¿De acuerdo?
Cuando hablo de conflicto ambiental y socioambiental lo hago de forma indistinta. Hay algunos autores y autoras que han intentado hacer una diferencia, pero hay bastante consenso en que son sinónimos, es decir, no hay un conflicto ambiental sin dimensión social, con lo cual los conceptos de conflicto ambiental y conflicto socioambiental son sinónimos. Muchas veces, sobre todo en el ámbito latinoamericano, se utiliza más conflicto socioambiental precisamente para remarcar el carácter social de esos conflictos, pero se pueden utilizar de forma indistinta, ¿de acuerdo? Vale, con esto pasaríamos al siguiente punto que creo importante a la hora de analizar los conflictos ambientales y su relación con los movimientos por la justicia ambiental. ¿Vale? Vamos a empezar a analizar estos conflictos desde otra perspectiva y me explico. Normalmente se entiende un conflicto desde su dimensión negativa y es cierto que la mayoría de los conflictos ambientales generan violencias, múltiples violencias, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza y también sobre las comunidades y las personas que habitan esos territorios y que defienden esos territorios frente a esas agresiones o alteraciones ambientales, pero según el enfoque que se haga de esos conflictos, y ahora explicaremos cómo y por qué, los conflictos ambientales también se pueden entender como vectores de sostenibilidad. Y me explico. A la hora de analizar los movimientos por la justicia ambiental, es interesante ver cómo estos movimientos por la justicia ambiental, estas comunidades, estas personas que defienden su territorio, además de hacer actos de resistencia y de defensa activa de sus territorios, están proponiendo otras formas de relacionarse con la naturaleza. Es decir, los movimientos por la justicia ambiental son propositivos. No son solo movimientos de resistencia, sino que a la vez que resisten y defienden sus territorios frente a agresiones y violencias, están proponiendo otras formas de relacionarse con la naturaleza que son más sostenibles, normalmente más ligadas a formas tradicionales y ancestrales de relación de las comunidades humanas con el territorio. Si nos centramos en el análisis de esas formas propositivas de resistencia y de defensa del territorio, podemos entender los conflictos ambientales como agentes transformadores de las injusticias ambientales y, por lo tanto, como vectores de sostenibilidad, como transformaciones hacia sociedades y comunidades más justas y sostenibles. ¿De acuerdo? Este es un enfoque muy interesante a la hora de analizar los conflictos ambientales y los movimientos por la justicia ambiental. Como digo, no hay que olvidarse, por supuesto, de las dimensiones negativas de los conflictos, las violencias que se ejercen sobre las personas y los territorios. Pero es interesante también enfocar en esas propuestas de sostenibilidad que se llevan a cabo en el seno de los movimientos por la justicia ambiental. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esto va a ser una de las cuestiones que vamos a trabajar de forma más práctica. Pues para ello nos vamos a utilizar una herramienta colaborativa, que es el Atlas de la Justicia Ambiental, Environmental Justice Atlas, o EJ Atlas, en sus siglas. Es una herramienta colaborativa codiseñada por un centro de investigación con base en Barcelona, el ICTA, dirigido precisamente por Joan Martínez Alier, el autor del que he citado varios conceptos anteriormente. Este centro de investigación, uno de los más prestigiosos a nivel mundial en el análisis de conflictos ambientales y de estudios por la justicia ambiental, diseña esta herramienta para registrar y sistematizar conflictos ambientales y movimientos por la justicia ambiental en todo el planeta. ¿Y cómo lo hacen? Pues trabajan directamente con organizaciones de resistencia y organizaciones de defensa del territorio o movimientos por la justicia ambiental en sus propias conceptualizaciones.
¿vale? Básicamente el Atlas es una aplicación informática en el que las distintas organizaciones localizadas en los distintos puntos del planeta donde tienen lugar estos conflictos introducen información sobre ese conflicto, una información que suele ser muy detallada, georreferenciada en un mapa, con lo cual se dan relaciones de coproducción de conocimiento científico o de conocimiento en general, como veíamos en el bloque anterior, la producción de conocimiento en estos conflictos es clave y a través de estas herramientas se pueden dar relaciones de coproducción de conocimiento científico hegemónico con conocimientos tradicionales o conocimientos ancestrales, como veíamos para, digamos, una de las líneas de trabajo para descolonizar los estudios de la justicia ambiental debe ser formas inclusivas de conocimiento, formas colaborativas y participativas de trabajo con las propias organizaciones que están defendiendo sus territorios y también potenciar las relaciones entre la ciencia, la academia y el activismo. Es decir, a través de esta herramienta, personas que trabajan en la academia, en instituciones de investigación, en universidades, podemos colaborar directamente con personas que están defendiendo el territorio activamente, ¿vale? Con lo cual, esta herramienta potencia también las relaciones entre ciencia y activismo. A través de esta herramienta, como digo, vamos a realizar análisis concretos de distintos conflictos ambientales y movimientos por la justicia ambiental que tengan que ver con la justicia climática, como explicaremos más adelante, y en los que el papel de las mujeres sea relevante en esos movimientos de defensa. Eso lo vamos a ver, como digo, al final de este vídeo explicativo, en el que realizaré un pequeño tutorial para que podáis realizar de forma autónoma la tarea que se os propone en el aula virtual ligada a este segundo bloque del curso. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, como digo, esta herramienta a la que se accede a través de esta dirección web, ijatlas.org, pero como digo, eso al final del vídeo voy a realizar una explicación más práctica de cómo realizar el ejercicio que se os propone. ¿De acuerdo? Porque ahora vamos a continuar con la parte de contenido más, bueno, no solo teóricos, pero parte de contenidos relativa a este segundo bloque del curso. Es una parte muy importante que hace referencia al papel de las mujeres en los movimientos por la justicia ambiental. Y para ello vamos a hacer un pequeño análisis introductorio de lo que es el ecofeminismo o son los ecofeminismos y cómo se relacionan las teorías ecofeministas de distintas maneras con el papel de las mujeres en los movimientos por la justicia ambiental y los movimientos por la defensa del ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues como seguramente muchos y muchas de vosotros ya sabéis, que según algunos y algunas de vosotras probablemente habéis cursado el curso dedicado a ecofeminismo de ASAD o tengáis formación en este campo. El ecofeminismo es un campo muy heterogéneo, muy complejo, de relaciones entre teorías académicas y activismo también, ¿okay? Que se puede entender como un conjunto de interacciones entre esas teorías académicas y actividad a pie de campo, es decir, activismo ambiental por parte de mujeres, que pone el foco en la denuncia del modelo socioeconómico y el modelo capitalista imperante, modelo que es patriarcal, como bien sabéis, que pone en cuestión, es decir, el ecofeminismo pone en cuestión las diversas formas de explotación que se dan sobre la naturaleza y el medio ambiente, y las mujeres, perdón. Pone en cuestión esa explotación, esa relación directa de la explotación de la naturaleza y las mujeres por parte del modelo capitalista y patriarcal. ¿De acuerdo? Bueno, es a nivel muy básico, muy simple.
Las corrientes ecofeministas trabajan otras cuestiones, dependiendo, hay muchos tipos de corriente ecofeminista, hay muchos enfoques dentro del ecofeminismo, como digo, es un campo muy heterogéneo, pero así, resumiendo mucho, o bueno, centrándonos solo en algunos aspectos clave dentro de las corrientes ecofeministas, digamos que estas corrientes hacen hincapié en la necesidad de replantear las dinámicas políticas, culturales y económicas dominantes en nuestras sociedades que van contra las bases materiales de la vida y que explotan, como decía, tanto a la naturaleza como a las mujeres. ¿Vale? ¿Cómo se hace la propuesta de revertir estas dinámicas dominantes, capitalistas y patriarcales? Pues a través de la puesta en valor de la ética de los cuidados y la recuperación de lazos entre personas y naturaleza, poniendo en valor, como digo, otras formas de organizar la sociedad y organizar la economía que tienen que ver con otras formas de entender precisamente el sistema económico. Como digo, muy en relación con la puesta en valor de la ética de los cuidados, pero también todas las propuestas que vienen de las economías feministas. ¿De acuerdo? Por tanto, tanto desde el ecofeminismo como desde las economías feministas se pone el foco en ese conflicto capital-vida, ¿de acuerdo? Y se resalta la necesidad de resituar de forma central el cuidado o los cuidados, tanto de las personas como del medio natural, ¿de acuerdo? Y poner esa ética de los cuidados en el centro de la organización política, social y cultural de nuestra sociedad. Esto sería una explicación muy breve y muy sucinta de eh, las propuestas ecofeministas. Llevadas estas propuestas al terreno o poniéndolas en relación con esos movimientos activistas de defensa del territorio, vemos que el papel de las mujeres en la defensa del medio ambiente y de los territorios es muy relevante. Si analizamos los diversos movimientos por la justicia ambiental alrededor del globo, vemos como muchos de ellos tienen un papel central de las mujeres en la defensa de sus territorios. Aquí vemos algunas imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, el papel de Berta Cáceres, seguramente todos y todas ya la conocéis, una persona clave en la defensa de sus territorios en Honduras frente a las amenazas violentas de empresas energéticas que querían construir represas en sus territorios para generar energía para otros proyectos extractivistas en territorio hondureño. Berta Cáceres siempre fue muy activa en la defensa de su territorio y la acabaron matando. Eh, el caso de Berta ha sido emblemático, sigue siendo un símbolo en la defensa del medio ambiente a nivel global y sobre todo en América Latina y América Central. En la imagen de la derecha podemos ver a Máxima Acuña, otra persona muy relevante dentro de los movimientos por la justicia ambiental a nivel global. El caso de Máxima Acuña ha sido emblemático también, principalmente en Perú, donde ella es originaria. Ella defiende sus territorios frente a una gran empresa multinacional, bueno, creo que es canadiense en este caso, pero una gran empresa que quiere extraer oro y distintos minerales como cobre y plata también de sus territorios ancestrales, bueno, sus territorios donde ella habita en la Sierra de Cajamarca, en Perú. Sus labores activistas y de defensa del territorio han sido premiados a nivel internacional con el premio Goldman, por ejemplo, pero también ha inspirado la defensa de otras muchas mujeres y de grupos de mujeres en toda la región andina y ha propiciado la puesta en marcha de interconexiones entre estos distintos grupos de mujeres. Por último, la imagen de abajo hace referencia a la problemática directa de las personas defensoras del ambiente
en todo el globo, pero principalmente en el sur global, cómo están siendo violentadas de distintas formas y directamente asesinadas en muchos casos. El caso de América Latina es el más relevante. Dentro del número de víctimas, personas asesinadas directamente por defender sus territorios. Vemos también como otros países, como por ejemplo Filipinas, son contextos muy peligrosos para la defensa del medio ambiente, en el gráfico que podéis ver a la izquierda. Pero el continente latinoamericano ha sufrido mucho de estas violencias y estos asesinatos de personas defensoras del ambiente, principalmente en países como Colombia, Brasil, Guatemala o México. Vemos como también hay otros casos muy relevantes, como pueden ser, como ya he dicho, Filipinas, la India o el Congo. Pero el contexto latinoamericano ha sido muy relevante a la hora de alzar la voz frente a estas violencias y frente a estos asesinatos y casos de violencia directa sobre personas defensoras del ambiente. Y ahí las mujeres tienen un papel central también en estos procesos de defensa del ambiente y a la hora de poner sus cuerpos frente a las agresiones extractivistas y frente a esos impactos ambientales que generan conflictos. Las mujeres muchas veces están en la primera línea de defensa de sus territorios porque son ellas las que están en una relación directa con el territorio a la hora de cuidarlo y protegerlo, pero también de extraer los recursos necesarios para la subsistencia de muchas de sus comunidades. ¿Vale? Una de las ramas de trabajo de estudio ecofeminista pone el foco directamente en esa relación directa material de que muchas veces las mujeres tienen con sus territorios precisamente porque son encargadas de las labores de subsistencia más básicas, como ir a por la leña o ir a por el agua. ¿De acuerdo? Pero hay muchas relaciones ecosociales que ponen el foco en el papel de las mujeres dentro de la defensa del ambiente. ¿De acuerdo? También es importante resaltar cómo las mujeres están en esa primera línea de defensa porque cuestionan y ponen en riesgo las estructuras de poder basadas en privilegios de clase y de género. Esas estructuras patriarcales y capitalistas que oprimen tanto a la naturaleza como a las mujeres, como ya veíamos. El hecho de que las mujeres la defiendan ponen en cuestión esas estructuras, las confrontan. Con lo cual, ese papel de las mujeres cobra especial relevancia a la hora de no solo defender el territorio, sino, como digo, cuestionar los orígenes mismos de esas agresiones y de esos conflictos. ¿De acuerdo? Bueno, siguiendo un poco con el papel de las personas defensoras del ambiente, quería resaltar que hay un acuerdo bastante pionero a nivel latinoamericano para la protección de las personas defensoras del ambiente, en el que no voy a profundizar demasiado, pero que resulta interesante. Si alguien quiere profundizar, me lo puede decir y podemos pasar bibliografía y estudiar un poquito más en qué consiste el acuerdo de Escazú, ¿de acuerdo? Que básicamente es un acuerdo para garantizar la información ambiental y la participación en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, acceso también a justicia para las personas que defienden el ambiente, y hay un capítulo especial de la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina. ¿De acuerdo? Es un acuerdo pionero, no existía en otras regiones a nivel global y se ha puesto en marcha a partir de esos datos tan desoladores que veíamos en la diapositiva anterior de asesinatos de personas defensoras del ambiente. Aquí tenéis esta presentación que vais a tener disponible en el aula virtual. Tenéis algo de información complementaria, algún artículo interesante para profundizar sobre este acuerdo de Escazú, pero ahora me interesa más bien pasar al ejercicio colaborativo, el ejercicio práctico que os comentaba. Este ejercicio, como digo, está en formato de tarea en
en el aula virtual, en el bloque dedicado al segundo bloque, dedicado a la segunda semana del curso, ¿vale? Pero en esta última parte del vídeo lo que voy a hacer es explicaros un poquito qué tenéis que hacer, qué vamos a hacer para realizar ese análisis colaborativo de los conflictos ambientales a través del IDEA y Atlas. Es un análisis colaborativo, como os decía, en el que vamos a combinar conflictos generados por o relacionados con la crisis climática, que tengan que ver con instalaciones de combustibles fósiles que están generando gases de efecto invernadero, perjudiciales para la crisis climática, o otros movimientos relacionados con la justicia climática, ¿vale? Ahora vemos un poco cómo se identifican esos conflictos dentro del Atlas, y también conflictos que sean relevantes, en los que sea relevante el papel de las mujeres en esos movimientos por la justicia ambiental. ¿De acuerdo? Y he pensado también que sería interesante, también para acotar un poco el número de conflictos que podemos analizar, incluir el factor de éxito en las movilizaciones. Es decir, conflictos en los que las movilizaciones y los movimientos por la justicia ambiental hayan tenido cierto grado de éxito en su resistencia, en sus protestas, en sus movilizaciones. ¿De acuerdo? Con esos tres criterios, éxito en las movilizaciones, conflictos generados por la crisis climática y papel de las mujeres, vamos a hacer un análisis colaborativo de esos conflictos a través de la herramienta del Atlas de la Justicia Ambiental. ¿Vale? Entonces, dejo de compartir la presentación y comparto el Atlas de la Justicia Ambiental. Como veis aquí, esta es la dirección ideiatlas.org. El idioma español, podéis ponerlo en estos idiomas, el que sea más dentro de vuestra conveniencia para el análisis. Como veis, en el Atlas de la Justicia Ambiental ahora mismo hay 3.728 casos presentados y analizados. Es un volumen enorme para hacer un análisis, pero una de las cosas interesantes de esta herramienta es que se pueden aplicar distintos filtros para ver, adaptarlos al análisis concreto que queramos realizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la pestaña de filtros. Como digo, incluimos el nivel éxito dentro de los filtros, nivel de logro, dentro de los datos básicos del conflicto, aplicamos nivel de logro éxito y lo ponemos aquí. Vamos a analizar, como digo, conflictos en los que haya sido una movilización exitosa, nivel de logro éxito, ¿de acuerdo? Y además sean generados por la crisis climática y además haya un papel relevante de las mujeres, con lo cual debemos aplicar la conjunción y para su análisis. ¿Vale? Nivel de logro éxito. Vamos a las categorías de conflicto. Categorías, seleccionamos conflictos generados por combustibles fósiles y justicia climática. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí dentro del recuadro azul, que significa que el filtro contiene esos dos parámetros, nivel de logro de éxito y categoría, combustibles fósiles y justicia climática, energética, ¿de acuerdo? Por último, vamos al capítulo de resistencia. Vemos grupos movilizados y dentro de los grupos movilizados seleccionamos organización de mujeres, ¿vale? Tiene que haber un grupo organizado de mujeres que tenga un papel relevante en ese conflicto. Incluimos también dentro del recuadro del filtro y aquí le damos a aplicar. Como veis aquí se ha reducido enormemente el número de conflictos que cumplen esos tres criterios. Vamos a ver que hay un total de en torno a 15 o 20 conflictos, un poquito menos quizá. Ahí os pido que seleccionéis cada una, que seleccione un conflicto y exponga brevemente en el foro cuáles son las principales características de ese conflicto, las formas de movilización, por qué pensamos que ha podido tener éxito esa movilización, por qué pensamos que ese movimiento por la justicia ambiental ha sido exitoso y cuál ha sido el papel de las mujeres
en ese movimiento. ¿Por qué el papel de las mujeres ha sido relevante para tener éxito? ¿De acuerdo? Esta es mi propuesta, pero por supuesto esto es un análisis colaborativo y participativo. Si alguien, alguna persona, de vosotros, de vosotras, quiere realizar otro análisis, también me vale. Es decir, lo que sí os pediría es que tenga que ver con justicia climática, es decir, que se incluya el filtro de categoría justicia climática y que tenga que ver con organizaciones de mujeres entre los grupos movilizados. Pero si alguien quiere analizar un conflicto que no haya tenido éxito y poder intentar analizar por qué no ha tenido éxito, también me vale. ¿De acuerdo? Esta es la propuesta de trabajo colaborativo, la tarea que tenéis en el aula virtual, como digo, ahí está bastante explicada, pero con este pequeño tutorial del vídeo yo creo que no vais a tener problema. Con esto dejamos el vídeo explicativo de esta sección, de este bloque 2 del curso, y nos emplazamos para el siguiente bloque la próxima semana. ¿De acuerdo? Gracias.